Hola, en este video vamos a explicar qué son las operaciones discursivas en géneros discursivos en los que predomina la argumentación. Vamos a trabajar con el capítulo 5, las operaciones discursivas en textos de estudio, del libro Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica, y con los artículos de opinión Hacete amigo del Big Data de Esteban Magnani y El derecho al olvido en Internet de Marc Carrillo. Son dos textos predominantemente argumentativos, puesto que se trata de notas de opinión, ese es su género. Les recomiendo que los lean previamente, así pueden ir determinando cuál es la cuestión polémica que abordan, cuál es la hipótesis que sostiene cada uno de sus respectivos autores y con qué argumentos las fundamenta. Así todo las vamos a ir repasando, esos esquemas argumentativos los iremos haciendo a medida que expliquemos. Vamos a repasar primero las operaciones discursivas y luego trabajaremos con ambos textos. En un caso, con las operaciones discursivas en función de la lectura y en otro con el reconocimiento de ellas para poder trabajar con consignas de escritura. Bueno, refresquemos qué son, ¿no?, las operaciones discursivas. Se trata de modos en los que puede ser organizado o estructurado el contenido informativo de los textos verbales que produce el enunciador. Recuerden que el enunciador no es la figura o el sujeto real, el sujeto empírico, sino que se trata de la figura que despliega el discurso y se presenta como responsable del decir y del punto de vista que se está desarrollando. O sea, se trata de una figura construida dentro del mismo texto. Bueno, las operaciones discursivas implican la activación de procesos lingüísticos y cognitivos, esto es, vinculados con el lenguaje y con el conocimiento, y son parte de las prácticas sociales de la lectura y de la escritura, que son las prácticas que nos convocan en este taller. Van a cumplir diferentes funciones según los textos de los que formen parte, ya sean textos con un propósito explicativo, ¿sí?, como los textos o los géneros, mejor dicho, predominantemente explicativos, o los géneros que pretenden hacer aceptar una idea, aumentar la adhesión a una idea, como los géneros predominantemente argumentativos. Las operaciones discursivas son las mismas, es decir, y responden a la misma definición. Lo que va a variar es la función dentro de cada tipo de texto. Bien, ¿por qué es importante conocerlas? En las prácticas de lectura ayudan a ver cómo el enunciador planificó su texto y además permiten ver de qué manera se van vinculando fragmentos de sentido, ¿sí?, del texto, es decir, las relaciones semánticas que hay en distintas partes del texto y ver qué función cumplen esas operaciones discursivas dentro de los fragmentos de texto, unas con otras y en relación con el sentido global de ese texto. En la escritura, bueno, si bien ustedes por ahora no van a escribir géneros predominantemente argumentativos, sí van a hacerlo más adelante cuando tengan que escribir monografías, tesis o presentaciones en congresos. En ese sentido, conocer las operaciones discursivas para la escritura o las prácticas de escritura van a facilitar el planificado del texto, la revisión del escrito y conocerlas, como les decía, es importante para poder usarlas adecuadamente en los géneros predominantemente argumentativos producidos por los estudiantes. Bueno, vamos a trabajar con la definición, la caracterización, la comparación, la clasificación, la ejemplificación y la reformulación. Bien, vamos a trabajar con la consigna que pide que identifiquen las operaciones discursivas que el enunciador incluye con fines argumentativos en la nota de opinión Hacete amigo del Big Data.
y en función de eso tienen que describir la estructura y explicar cuál es la función de cada una. Lo primero que hay que hacer, luego de una primera lectura de la nota, es realizar el esquema argumentativo, esto es, determinar la cuestión polémica, la hipótesis y los argumentos. Bien, la cuestión polémica que sostiene, ¿sí?, Esteban Magnani se pregunta, más que sostener, lo que se pregunta es si la combinación de datos masivos con una inteligencia artificial es una herramienta deseable. Al respecto, sostiene que el Big Data y la inteligencia artificial no constituyen una herramienta deseable, sino que encierran el peligro de un régimen totalizante que manipula a la sociedad sin que ésta lo perciba. ¿Cómo va a defender esa hipótesis, esa idea? Bueno, acá he seleccionado, ¿sí?, 4 argumentos centrales. En primer lugar, la herramienta encierra el peligro de que quien monopolice los datos será quien detente el poder. La herramienta tiende a prescindir del trabajo especializado de muchos profesionales, pues solo precisa de ingenieros que creen algoritmos. La herramienta aplana las diferencias entre las personas y crea perfiles generales que son mucho más fáciles de manipular. Y la herramienta parece neutral, pero no lo es, pues tiende a reforzar prejuicios ya instalados en la sociedad. Cada uno de estos argumentos va a estar reforzado, por ejemplo, con ejemplos, ¿sí?, o va a estar elaborado a partir de una comparación. Ahora vamos a ver cómo funcionan, ¿sí?, las operaciones discursivas en relación con esta estructura de la argumentación de la. Bien, en primer lugar la definición. Recuerden que la definición es el establecimiento del significado de un concepto, de un término, de una noción. En los géneros predominantemente argumentativos, las definiciones en general se van a que presenta el enunciador se va a oponer a la definición de diccionario o a la definición propuesta por otros argumentativos que tienen una perspectiva diferente. En este caso he seleccionado 2 fragmentos en los que se define psicohistoria, una ciencia ficcional capaz de predecir el futuro de la sociedad, aunque no los comportamientos individuales. En este caso tenemos el término a definir, psicohistoria, y la definición propiamente dicha. Recuerden que la definición propiamente dicha se organiza con una categoría general en donde se introduce el término y rasgos particulares. ¿Qué es la psicohistoria? Una ciencia ficcional. ¿Qué es lo particular de esa ciencia ficcional que puede predecir el futuro, etcétera, etcétera? En el segundo caso tenemos que se define gobernar, fíjense, que se opone la definición, que podríamos decir más habitual, ¿sí?, no es imponer o legislar, sino que gobernar, para este autor, es coordinar racionalmente los flujos de informaciones y decisiones que se producen espontáneamente en el cuerpo social. Es decir, presenta una definición que va a reforzar su hipótesis acerca de que quienes tengan los datos, quienes sean dueños de los datos, quienes sean dueños de la información, serán los dueños del poder. Por otro lado, tenemos las definiciones de Google y Facebook, que en principio, como dentro de un universo general, son tecnologías. ¿Pero qué más? Bueno, son tecnologías de gobierno cuya particularidad es estar ocultas bajo su apariencia de redes sociales, ¿sí? Por otro lado, se refuerza la definición. Luego veremos que lo que se introduce es una reformulación de esa definición en la que se sostiene que es una herramienta perfecta de la biopolítica Foucaultiana, devenida cada vez más una anátomo-política que accede por fibra óptica a la intimidad del individuo para gestionar los flujos de información que construyen las subjetividades. Es decir, ¿sí?, que se trata de instrumentos de control.
Acá el enunciador introduce conceptos del filósofo del siglo XX Michel Foucault, que introdujo la noción de biopolítica y que trabajó con el modo como se controla a la sociedad o cómo funcionan las sociedades modernas. En cuanto a la caracterización, recuerden que la caracterización ofrece rasgos ordenadamente, jerarquizadamente de un concepto, un objeto. Esos rasgos no son azarosos, sino que se trata de rasgos que son seleccionados en virtud de aquello que se quiere caracterizar y del propósito que tiene esa caracterización. En el texto tienen la caracterización de algoritmos, y estas fórmulas basadas en órdenes lógicas son la base de la inteligencia artificial, cuya característica principal es su capacidad de aprender por medio de prueba y error para mejorar sus resultados. Fíjense que los rasgos que se destacan son aquellos vinculados con el apropiarse, ¿sí?, o acumular información. Podría haber sido, ¿sí?, acá yo modifiqué el modo de introducción de la caracterización, en vez de cuya característica principal, pues, que se distingue por, que tiene como rasgo distintivo. Bien. Fíjense en este fragmento donde también tienen una caracterización. El deseo de conocer, modificar y controlar el comportamiento social ha existido durante siglos. Ahí tienen rasgos de la conducta humana, deseo de conocer, modificar y controlar el comportamiento social, ¿sí? Son rasgos de la conducta humana que le interesan al enunciador en función de la temática que está abordando. El desarrollo de un mercado de masas, la expansión de la democracia y el voto, la planificación sanitaria o de transporte, entre otras cosas, han forzado a la implementación de recursos más precisos a la hora de medir e influir sobre el comportamiento de la sociedad. Aquí lo que tenemos son ejemplos de rasgos de la sociedad moderna. Todos estos, estas características que fui mencionando son rasgos propios de la sociedad moderna, y otra vez estos que le interesan en virtud de la hipótesis que está defendiendo. Bien, la comparación siempre establece relaciones en términos de semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. En el caso del texto de Magnani, tenemos que se va a establecer una relación entre las muestras sobre las que trabajaban las encuestadoras antaño, ¿sí?, y los datos que se recopilan a través de las redes sociales y que acumulan información. ¿Para qué se establece esa comparación? Bueno, para fundamentar, para reforzar la hipótesis acerca de que los datos masivos, ¿sí?, y el apropiarse de los datos masivos es lo que garantiza ser dueño del poder. Fíjense que más adelante el poder de los datos masivos combinados con la inteligencia artificial se vuelven a comparar con lo que eran antaño las manipulaciones mediáticas, la publicidad a gran escala y diferenciada, ¿sí? Todo eso son torpes intentos primitivos cuando se los compara con lo que está llegando, es decir, con el poder de los datos masivos. La comparación, en este caso, de cómo se recopilaban datos antes y cómo ahora se recopilan masivamente, sirve para reforzar la hipótesis del enunciador. Al inicio del texto tienen otra comparación. Fíjense que se desarrolla el caso de la psicohistoria, es un ejemplo de ficción, la psicohistoria que hemos definido cuando revisamos la definición, y se la va a poner en comparación con lo que sucede en la realidad. Es decir, el caso de la psicohistoria sirve para introducir, en este caso,
el problema sobre el cual se va a argumentar. Es decir, la comparación pone en relación dos conceptos, en este caso la ficción y la realidad. Bien, la ejemplificación. Cuando se ejemplifica, ¿sí? Es decir, con la operación discursiva ejemplificación, se pone en relación algo concreto, ¿sí? Particular, con un concepto, una idea general o abstracta. Suelen usarse los conectores, por ejemplo, como así, en el caso de, siempre el ejemplo aparece subordinado o se encuentra subordinado, el caso particular, ¿sí? El ejemplo, que viene a ser el caso particular, aparece subordinado al concepto general o abstracto, ¿sí? En el caso de los géneros predominantemente argumentativos, el caso particular suele tener una función probatoria. En el texto Hacete amigo del Big Data hay numerosísimos ejemplos, ¿sí? Google, Facebook, Amazon, entre otros, que son ejemplos de estas herramientas nuevas tecnológicas, ¿sí? Algunos ejemplos son ya conocidos, fíjense cómo aparece aquí introducido por la propia expresión algunos ejemplos, Google Translate, ¿sí? Uno de los primeros en comprender y usar con decisión el poder de estos datos para ganar elecciones fue Barack Obama en la campaña presidencial de 2008. Fíjense que este caso, ¿sí? El de Barack Obama, va a fundamentar, este ejemplo va a tener función probatoria de cómo, ¿sí? El caso particular viene a probar la idea de que se aplanan ese argumento que habíamos visto al comienzo de que con las tecnologías estas de recuperación, ¿sí? De datos, se pueden crear perfiles, se aplanan esos perfiles y se manipula con más facilidad a la población. En este ejemplo, ¿sí? Al cruzar esa enorme cantidad de datos con las que tienen, por ejemplo, las tarjetas de crédito o los resultados electorales, se pueden medir casi todo. Y esta serie de preguntas, ¿sí? Una tras de otra, una seguidilla de preguntas, lo que vamos son casos particulares de cómo con el dominio de la información, ¿sí? De los datos, se puede medir y a la vez controlar casi todo, ¿sí? Bien, la reformulación. Con esta operación discursiva se dice de otro modo, ¿sí? Se expresa con otras palabras un texto completo o un fragmento del propio texto. En el caso de la reformulación de un texto completo, podría ser que el enunciador de un género predominante, que escribe un texto en un género predominantemente argumentativo, recuperara la argumentación de un contrincante y la reformulara para luego refutarla, o que, por ejemplo, reformulara un fragmento de su propio texto. ¿Sí? La finalidad va a ser orientar el sentido que tiene el concepto reformulado para reforzar la hipótesis defendida. Fíjense el ejemplo. Nosotros ya habíamos visto, ¿sí? La definición de Google y Facebook como tecnologías de gobierno ocultas bajo su apariencia de redes sociales hechas por la gente. Fíjense que lo que sigue a continuación es una reformulación. Uno podría agregar un conector para reformular, mejor dicho, son la herramienta perfecta, en otras palabras, son la herramienta perfecta de la biopolítica, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso no está la expresión que introduce la reformulación, pero bien podríamos tenerla en mente. Se agrega, se completa la definición, se la reformula para reforzar la hipótesis que se sostiene.
Bien, en la clasificación, ¿sí? Suele ordenarse un universo, ¿sí? Un conjunto o sea, de objetos, de personas, de conceptos, con un determinado criterio, es decir, una regla, un método que permite la división ¿en qué? En clases. Dentro del ejemplo de la campaña presidencial de Barack Obama, vamos a encontrar una clasificación. ¿Qué se clasificó? Se clasificó a los usuarios de las redes sociales, que sería el universo. ¿Con qué criterio? Teniendo en cuenta que se hizo la clasificación, de acuerdo con las posiciones políticas que revelaban sus amigos. Ese fue el criterio para ordenar. ¿Y qué clases se obtuvieron? Feministas, ecologistas, pacifistas, etc. ¿Qué se hizo? Bueno, se propusieron leyes de género para las feministas, propuestas verdes para los ecologistas, la retirada de Afganistán para los pacifistas. Es decir, que a través de la clasificación se incluye la clasificación dentro de un ejemplo que se emplea para probar, con función probatoria, para probar el modo como estas acumulación de datos permiten aplanar perfiles de usuarios y manipularlos con mayor facilidad. Bien, les propongo aquí 3 consignas de escritura. Cada una de ellas implica que reconozcan, recuperen una diferente operación discursiva. ¿Qué entiende Marc Carrillo por red? ¿Cuál es, según Marc Carrillo, la diferencia entre información publicada en la red y la archivada en forma impresa? Y reformulen un argumento de Marc Carrillo en el 4º párrafo y que además incorporen ejemplos con función probatoria. Estamos trabajando acá con el segundo texto, que es el derecho al olvido en Internet, una nota de opinión publicada en el diario El País en 2009. Lo primero que tienen que hacer es leer el texto completo y nuevamente ver cuál es la cuestión polémica, cuál es la hipótesis que sostiene el enunciador y con qué argumentos la defiende. Vamos a, en virtud del tiempo, vamos a ir respondiendo las consignas. Hemos hecho este paso previo de recuperación de la cuestión polémica, la hipótesis y los argumentos. Bueno, y para cada una de las consignas hay que determinar la operación discursiva que se solicita, se tiene que localizar la información necesaria en función de la consigna, seleccionarla, escribir la respuesta y revisarla. ¿Qué entiende Marc Carrillo por red? Bueno, la información la tenemos en el párrafo 9, que les he copiado acá, ¿sí? Aquí seleccioné la información que necesitamos y fíjense el modo de organización de la respuesta. En la nota de opinión, el derecho al olvido en Internet, es decir, se recupera el texto, se recupera el autor, el catedrático Marc Carrillo, y se recupera la consigna. Define el concepto de red como un campo abierto donde, a pesar de que no existen límites estatales, sí son necesarias regulaciones de orden legal cuyo propósito sea proteger la intimidad de las personas al tiempo que se garantiza la información pública. Aquí tenemos la definición. Esta era una respuesta bastante breve. En cuanto a la segunda consigna, ¿cuál, según Marc Carrillo, es la diferencia entre la información publicada en la red y la archivada en forma impresa? Bien, tenemos que ahí está la función del párrafo 2, introducir la cuestión polémica, función del párrafo 5, plasmar un argumento. Los rasgos de la información impresa, aquí los he seleccionado, y los rasgos de la información en red. En la respuesta, nuevamente, se presenta la nota, se presenta al autor, se recupera la consigna, compara 2 modos de acceso a la información.
documentos impresos conservados en hemerotecas y datos en la red. ¿Y por qué se recupera eso? ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar que no es lícito eliminar información de Internet, si bien debería garantizarse la intimidad de las personas. Fíjense que acá tenemos recuperada, ¿sí?, la hipótesis, ¿sí?, que sostiene el autor en relación con la cuestión polémica de si es lícito borrar información que circula en Internet. Bien, y a continuación tenemos la comparación. Para Carrillo la información impresa se conserva en las hemerotecas, por esa razón no resulta fácil acceder a ella. En cambio, con autor de oposición, la información que figura en la red se encuentra a disposición de los usuarios. Hemos recuperado uno de los rasgos de cada uno de los tipos de conservación de información y los pusimos en relación. ¿Qué haremos después? En otro párrafo aparte, seleccionamos y ponemos en relación otros rasgos. Además, mientras que las búsquedas de material impreso están sujetas a criterios profesionales, los motores de búsqueda, según Carrillo, trabajan con criterios objetables, por lo que la información obtenida puede no ser relevante para la sociedad. Y escribimos un cierre para nuestra consigna. Es decir, ese cierre va a recuperar estas diferencias entre los dos modos de mantener información y vincularlos con la hipótesis que defiende. Nuestra última consigna, acá tienen el párrafo 3 y el párrafo 4, la última consigna es la que va a pedir una reformulación. Aquí tienen extraídos los párrafos de donde tendrán que sacarlo y tienen destacada la información que necesitan. Pide reformule el argumento que propone Carrillo en el cuarto párrafo para fundamentar su hipótesis acerca de que el derecho al olvido en Internet no es absoluto e incorpore ejemplos con función probatoria. Ahí tienen que identificar los casos particulares que he identificado en la diapositiva anterior, identificar la ley o afirmación general que funciona como argumento, que también la tienen destacada en la diapositiva anterior. Nuevamente se presenta el texto, el autor, se recupera la consigna, ¿sí?, se reformula el argumento y se exponen los ejemplos con función probatoria previo a cerrar nuestra respuesta. Fíjense, para cada una de esas informaciones, ¿sí?, de esas operaciones, tenemos un párrafo. El párrafo introductorio, ¿sí?, la reformulación del argumento, el ejemplo con función probatoria. Fíjense, Carrillo ilustra este argumento, Carrillo presenta un ejemplo para un caso particular para ilustrar este argumento y presentamos los casos particulares y escribimos el cierre. Bueno, fíjense cómo hemos revisado todas las operaciones discursivas y las hemos ejemplificado con sus propósitos propios en géneros en los que domina la argumentación, como son las notas de opinión. Bueno, espero que les sirva este video explicativo. Muchas gracias.